Hola, nosotros somos el grupo 5. Para esta sesión vamos a hablar un poco de la arqueología postprocesual del noroeste argentino y vamos a empezar hablando del texto de Acuto 2007, Fragmentación versus integración, empezando el periodo tardío del noroeste argentino, un texto que nos parece pues coyuntural a esta discusión ya que es un texto bastante crítico con las interpretaciones que se han venido haciendo eh, en, en esta región de la Argentina. Y pues es un texto que propone unas categorías que se distancian bastante de la arqueología evolucionista tradicional. Entonces, pues nos parece que es un texto interesante para arrancar la discusión. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre la crítica de Acuto, la cual está centrada en el periodo tardío del noroeste argentino, busca alejarse de los modelos evolucionistas tradicionales que asumen pues un proceso lineal hacia formas sociales más jerarquizadas, ¿no? En cambio, lo que plantea Acuto es que muchas de estas comunidades de época estuvieron organizadas bajo principios de integración muy distintos a los que como se venían interpretando. Normalmente las interpretaciones estaban asociadas a planteamientos desde la arqueología, desde los incas, y no desde una interpretación como más localizada, ¿no? Entonces, uno de de las categorías que propone Acuto son los principios de integración comunal, donde la cooperación, la vigilancia mutua y la homogeneidad simbólica limitaron la consolidación del poder centralizado. Entonces, pues para sustentar esto, Acuto analiza diversos casos arqueológicos del noroeste argentino, como él lo llama el NOA, y pues la intención de estos sitios es sustentar su tesis de cómo estas interpretaciones de carácter evolucionista normalmente pasan a vuelo de pájaro eh, por, eh, por estos sitios, estos yacimientos arqueológicos, sin proponer realmente una interpretación asociada y pues vinculada directamente con la geografía, el espacio, eh, los objetos y las relaciones interpersonales de los sitios entre sí. El primer ejemplo del que plantea Acuto es el del Valle de Chalqui, Chalqui del Norte, sitio Mariscal Lapaya Valdés, y destaca, pues digamos, en este texto la homogeneidad arquitectónica, el almacenamiento doméstico y pues la ausencia de estructuras monumentales. Una de estas de la tesis de Acuto es que no son signos de una organización social horizontal, eh, por el- son signos de una organización social horizontal. Por el contrario, las interpretaciones como más cercanas a la interpretación incaica hablan de una estructura mucho más jerarquizada y contrasta también como con la quebrada de Huamahuaca, en donde él observa que hay múltiples espacios públicos no centralizados, con viviendas similares, lo que indica una estructura no jerárquica. Y incluso el complejo A, que es uno de los amarillos, que aparece diferenciado como un sitio, un yacimiento más grande, que normalmente en la interpretación arqueológica tradicional se asumiría como un cacicazgo o una jefatura que controlaría el resto de la región solo por ser un yacimiento mucho más grande. Acuto menciona que no hay evidencia que sustente esto, que no hay una evidencia de una presunta élite que controle la región, por lo tanto es una interpretación realmente aventurada y que realmente no encaja como con los modelos de interpretación que, que propone Acuto, ¿no? En la puna del Jujuy, por otro lado, él refuta la lectura que normalmente se le suele hacer a los montículos como plataformas de élite y argumenta que pueden ser productos de actividades domésticas o rituales y no esencialmente como montículos de grandes jefes o de grandes caciques. Y bueno, el último ejemplo que da es el del Valle de Yocavil, en el caso de Rincón Chico,
en donde aparece como una gran excepción, ya que aquí, y como parte de su tesis, aquí sí evidencia una posible planificación y una posible segregación espacial, lo que podría indicar cierto grado de diferenciación social. Sin embargo, estos otros sitios del valle como Quilmes y el Pichao pues mantienen características más comunales, o sea, es más una excepción que la regla en la región. Entonces, un poco que a través de estos casos, pues Acuto argumenta que los objetos, pues la arquitectura y las prácticas funerarias, pues deben interpretarse en en un contexto y no como simples indicadores universales de pues unas transiciones evolutivas de sociedades, ¿no? Y pues en su enfoque el poder se entiende como una construcción situada, pues más situada y negociada en la vida cotidiana y no necesariamente consolidando en instituciones que pues no se ven reflejadas en la materia arqueológica. Y pues la imitación de Acuto pues invita a una mirada pues mucho más crítica y contextual de la desigualdad en las sociedades prehispánicas. Y pues destaca mucho pues la figura de estas de alternativas comunales, como de cooperación, de sociedades como pues más abiertas a otros tratamientos. Bueno, no sé si alguna quiere empezar. Pues, no sé, ¿quieres hablar tú ahí, Sofía, o qué? Porque, No, pues, no, si quieres. lo que estás ahí comentando, Camilo. Bueno, yo quería hablarle sobre los textos de Baker. Eh, Creo que el texto de Hacia una arqueología dialógica, hermenéutica, interpretación y praxis política, una mirada desde los Andes, pues, escrito por Baker y por Laura Pei, sitúa pues la discusión de la arqueología procesual en los trabajos que podemos ver de la arqueología argentina en estas regiones de las que está hablando Acuto, de las que también va a hablar Baker. Y pues es volver sobre los postulados de Shanks, de Tilly y esa invitación de la arqueología a pensarse la posibilidad de que hay unos discursos que se construyen, que hay una narrativa sobre el pasado y que no hay un solo pasado. Pero pues en este texto también está la pregunta por, bueno, ¿y cómo es que se está realizando esta arqueología? Si se puede poner en práctica esta arqueología postprocesual, ¿no? La arqueología interpretativa tiene forma de concretarse en la práctica y pues dentro de las propuestas de los dos textos que tenemos dentro de esta unidad de Baker, podría decirse que sí, ¿no? En este que les comento está el caso de estudio de Cusi Cusi y pues el situarse de los investigadores allí para cruzar esas narrativas del pasado construidas por los actuales pobladores de Cusi Cusi y la narrativa del pasado que está construyendo la arqueología en el ejercicio de investigación, ¿no? Hay varios elementos interesantes frente a pues como la democratización de los espacios de la arqueología o la idea también de que no hay, no hay una, digamos, la posibilidad de interpretar un contexto tiene que ver con esta idea de la situación hermenéutica en donde hay unos prejuicios, o sea, todos llegamos con todo eh, todo este campo que hemos también corporizado, desde donde nos formamos, quiénes somos, en qué momento de nuestras carreras estamos, y unos intereses también que están asignados también por esto previo que traemos al espacio de interpretación, y pues que allí se pone en un diálogo, ¿no? En el caso de Cusi Cusi o el sitio arqueológico que es Guayatoyoc, pues hay un diálogo interesante con la comunidad que en un momento pues también tiene unos intereses particulares sobre la posibilidad que les va a dar a ellos en términos de por ejemplo, eh, digamos, sacar un provecho en términos de lo turístico que puede haber asociado a que haya un conocimiento
mucho más desarrollado del sitio que pueda ofrecerse a quien venga a visitar, pues entonces en términos también de un aprovechamiento económico de esto, pero también como una posibilidad de volver sobre esa identidad pastoril del pueblo y un medio que se constituye la arqueología para visibilizar estas prácticas, ¿no? Entonces, es bien interesante porque pues el texto nos pone como en una clave de, está muy chévere toda la teoría que se ha desarrollado o todo este toda esta propuesta pues discursiva que se ha quedado de pronto un poco allí o que fue la crítica que digamos en su momento también se le empezó a hacer a la arqueología interpretativa y a la arqueología postprocesual, pero pues se puede como construir un ejercicio en diálogo que reconozca que, como lo plantea dentro del texto también, citándolo a Rivera Cusicanqui, lo Chixi, que conjuga una coexistencia de los antagonismos, ¿no? No hay, no es como buscar pues también lo que plantea el autor, buscar la síntesis en el proceso dialéctico, sino que es ir a por entender que hay ese conflicto, que como que los conflictos en las maneras de narrar el pasado van a persistir. Y pues esto es una palabra que utiliza Rivera Cusicanqui para como sintetizar esta idea, ¿no? De la coexistencia de múltiples diferencias eh, que pues pueden parecer antagónicas, pero lo que terminan es complementándose, como lo demuestra, digamos, la práctica de este ejercicio en Cusi Cusi. Del otro texto les podría también como comentar un poco hacia esto, no sé si quieres intervenir aquí, Sofi. Eh, no, bueno, intervengo un poco como sustentando lo que decía Acuto, el tema de las formas en las que se ha venido estudiando algunos sitios de la Puna salteña. En el caso de Nielsen, que habla sobre el tema de las plazas para los antepasados, descentralización y poder corporativo en las formaciones políticas preincaicas de los Andes circunpuneños. Él va a tomar como ejemplo dos sitios arqueológicos, que uno es Los Amarillos en la quebrada de Humahuaca y el otro es La Calla en el norte del Ipés. Y él más que nada va a centrarse mucho en lo que es el culto de los antepasados, que es una práctica que se ha tenido registro etnográficamente sobre la existencia previo a la presencia incaica en la Puna en la Puna argentina, en que dice que estas prácticas ya existían antes de la llegada de los incas a la Puna. Y él va a hablar sobre lo que obviamente va a decir que eh, hablar mucho de cómo el espacio público guarda una relación con las instituciones y representaciones que rigen en la vida política de una comunidad y cómo van a estructurar el espacio social en ese conjunto. Por lo general siempre se habla de que los asentamientos, a medida que la población va creciendo, aumenta su tamaño y que se van a generar espacios públicos, que él lo llama plazas, que son áreas despejadas, que pueden ser ya sea recintos encerrados o que tengan muros, y que van a tener una alta visibilidad y centralidad, que era lo que hablaba Acuto en su texto con el caso en la quebrada de Humahuaca. Entonces, siempre se ha visto esa correlación del tamaño de la comunidad asociada a ver estos espacios como un principio de diferenciación en los asentamientos y una expresión de un surgimiento de estructuras políticas multicomunitarias de una escala, o sea, muy grande y que son jerarquizadas. Entonces, pero él va a hablar que en la Puna salteña Puna salteña, en la Puna argentina hay otras formas de integración que tienen, y va a hablar de las sociedades corporativas. Sí, decime, Camilo. Bueno, es que quería añadir aquí que
contrasta mucho con, pues, con lo que dice Acuto, ¿no? Porque él dice que no se han encontrado los principales asentamientos del sector político, administrador de mercados y segregados de los complejos residenciales, ni edificios o estructuras cuyo dimensiones y calidad constructiva indiquen la presencia de instituciones políticas. Entonces, cuando él refiere como las plazas, él habla que muchos de estos poblados destacados del periodo tardío no cuentan con plazas o espacios públicos formalizados. Las plazas tuvieron un rol destacado en la reproducción de relaciones sociales y estructuras de poder en la sociedad estratificada de los Andes. Entonces, pues, Claro, por Ahí está ejemplo, loco porque lo que dice en el, pues no, no loco, sino ah, que hay otro contraste con la de Cruz Vinto, que es el texto de Baker de pues, la temporalidad de la ideología semiótica y poder en Cruz Vinto, el tiempo de los ancestros, porque ahí se está viendo es cómo los espacios sí están como de la vida pública está permeando los espacios, digamos, de la cotidiana o están sí, el tiempo de los ancestros permea todos los espacios de la vida y entonces como que no hay un lugar vedado para los ancestros y esto hace como un poco que lo público se meta en todos los lugares, ¿sí? Entonces no es como que haya un solo espacio público porque pues están los ayllus y está la chulpa como monolito un poco, esa torre que en la que se evidencia el ancestro, en la que es el ancestro un poco, pero están por todos los lugares, digamos, del asentamiento, ¿no? Hay chulpas por todo lado. O están asociadas a las pucara, al espacio defensivo, pero no solo están allí, sino que por todo el recorrido del asentamiento te encuentras con las chulpas. sí, eso por ejemplo, Acuto lo menciona como es con el caso de los muros, ¿no? Que No, esto es quicho. de Que se desarrollos regionales, de de, desarrollos regionales tardíos. no, ok, no es zinc. Claro. Bueno, pues como para complementar con eso, en el caso del Nielsen que habla de los amarillos y habla de otro sitio también del norte del IPES, está ahí nomás cercano a Cruz Vinto, que es la calle, dice, por ejemplo, estas plazas centrales, por decirlo así, en el caso de los amarillos, tiene como zonas restringidas, como zonas donde no pueden pasar o no es libre el paso, pero en el caso de la calle, sí, o sea, es un espacio público que no tiene una restricción. En el sitio de la calle vos ves las viviendas y son todas uniformes, como negando esa diferencia que hay, y como estos espacios también, ¿no? Son como lugares de uso doméstico de la misma comunidad, y es lo que habla de estas sociedades corporativas, Nielsen, que, o sea, va a haber un modo de integración política que va a ser centralizada y descentralizada a la vez, y que estas unidades sociales de apropiación de los recursos, hablamos de individuos grupos, o sea, no se va a priorizar al individuo, un individuo en específico, si bien puede haber una jerarquía entre estas sociedades, pero no se prioriza un individuo, sino a grupos. En el caso, si lo tomamos con el caso del culto a los antepasados, vos podrías tener una jerarquía de acuerdo a tu antepasado. O sea, entre los antepasados podría existir una jerarquía y eso te iba a dar más prestigio o menos prestigio. Pero en realidad cuando se ocurrían estos rituales del culto de los antepasados, que eran llevados a cabo por el Ayllu, porque hablamos de la presencia muy fuerte en los Andes de una estructura muy descentralizada que es el Ayllu, que ellos se encargan, tienen su propio nivel de gestión, tienen su propio control sobre los medios de producción. El Ayllu sigue las dos lógicas, la territorial, que ellos administran su propia tierra, y se guían por un parentesco, que es que todos tienen un antepasado común, que eso le va a dar autoridad, más autoridad o menos autoridad, y esa memoria en los antepasados le va a generar una identidad y una autonomía al Ayllu.
que eso es el sustento ideológico que tiene. Y entonces en estas celebraciones puede ser que algunos iban más adelante, otros iban más atrás, o depende la participación, pero ahí podía verse, o sea, había una autoridad que como que organizaba toda la festividad. En el caso, los ayllus quedaban bajo el mando, por decirlo así, o la administración de un curaca, que hacía como de interventor, pero, o sea, el ayllus era tenía su propia autonomía. Entonces en esas festividades se veía la centralización y la descentralización que había en estas sociedades. Y no sé si alguno quiere decir algo. Bueno, es que ni el CENI, Es que, ni el CENI y Báquer están ahí en el mismo lugar, o sea, un poco norte del IPES y Cruz Vinto están ahí, ¿no? Tan Norte del cercano. IPES, o no, Cruz Vinto está en norte del IPES, ahora lo que... sí, que Acuto también menciona, Sí, es pues, norte del IPES, Bolivia. la pone Jujuy, ¿no? Hay un mapita acá, pero no sé si se llega a ver. ¿Me escucha? Creo que no se llega a ver, pero O se alcanza a ver, pero sí están todos al norte ahí en de estos dos puntitos Argentina. son, está Cruz Vinto y la calle ahí abajo. Creo que porque tengo desenfocada mi cámara, pero no Ah, se llega a ver. ahora sí. Cruz Vinto y la calle están ahí nomás, Ajá. están juntitos. En el caso ¿Qué? de el norte del IP, acá tenemos Chile y por acá está Argentina. Chile. Pero ya ya norte del IPES es Bolivia. Ya está, Claro, entonces. ya cruza. Bueno, y que ahí también, no sé, con lo que primero que decías, Camilo, de Acuto problematizando como el uso de categorías. Sí, te escucha, Que tuve como ahí un problema Es con que el tuve micrófono. como ahí como un problema en donde se me Y ya, quedó pero no se te escucha. el... Pero a eso le quería agregar una cosita antes de que lo pongas, ya que acaba de poner la palabra Sofi con norte del IPES. Y con lo que decías tú al principio, que está Acuto diciendo, bueno, tenemos unas categorías de pronto que desde afuera se han traído, como problematizar un poco más el uso así de, digamos, tan lisonjero de las mismas. Este ejercicio que hace Baker en Cruz Vinto, pues plantea el encuentro de la ancestralidad a través de la materialidad, ¿no? Y pues esta descripción que acaba de hacer Sofi, pues creo que se ajusta plenamente, porque es esto como las celebraciones, si hay, digamos, unos espacios de plaza, pero pues está todo este ejercicio de la ancestralidad enfocado en las torres tipo chulpa, que pues van a permitirle a Baker hablar de la objetivación del poder, como de la ancestralidad en esta materialidad, ¿sí? Entonces, esto también que mencionabas pues no sé, como las categorías, usarlas así, digamos, tan sin criticidad, pues creo que ahí está el punto, como que hay primero un ejercicio de comprensión como del espacio, de la materialidad que estamos encontrándonos, y luego como una revisión también crítica de las categorías que podrían utilizarse aquí. Y entonces, por ejemplo, la ideología semiótica se está planteando como un ejercicio, sí, un corpus pues teórico para permitir esa relación de significación en la cultura material. Y está bien interesante porque pues sería como que lo que se construye como un sujeto o como un objeto, y entonces en este caso las chulpas, no está dado porque sí, no es como que la chulpa sea el ancestro, pero en el ejercicio de construcción pues de la ancestralidad en el espacio, se puede entender como tal, pues una vez que se hace el ejercicio de entender el proceso de significación que llevó a los intérpretes, a estos objetos y estos signos, digamos, a relacionarse y a constituirse como tal pues en la imagen del ancestro que trae este tiempo
público y trae este tiempo mítico y que permea todos los espacios, ¿no? O sea, pero esto como que es un ejercicio que, pues que se puede hacer, digamos, no es decir que ahí está la jerarquía, no es decir que ahí está el poder, sino que además, por ejemplo, hay un ejercicio muy loco que me pareció, ese sí loco, de hacer una proyección en un SIC, hacer un sistema de información geográfica, proyectando la cobertura sensorial posible en el asentamiento, ¿no? En Cruz Vinto. Entonces, me gustaría que el profesor Baker nos dijera cómo hicieron esto, porque pues es ver a qué distancia se puede escuchar un sonido, cuál es la capacidad, no sé, olfativa de aquí hasta allá, y que con esto un poco están dando cuenta de que lo público y lo privado están mezclados, como que no hay lugares realmente que uno pueda, en donde uno no puede acceder a la información de lo que está sucediendo allí, sí, como que eh, no sé, como es un recinto cerrado, entonces todo está dispuesto para que todos participen de las experiencias que cada un miembro de la comunidad un poco está teniendo, ¿no? Sí, es que pues un poco lo que propone Acuto es como la perspectiva de las prácticas sociales y la experiencia intersubjetiva y el rol activo de la materialidad en la constitución de lo social, ¿no? O sea, habla de que hace falta pues como una relación mucho más directa como con el espacio, la geografía, como con los objetos, o sea, que no son meros reflejos pasivos de una organización social, sino pues que son elementos pues constitutivos para la creación pues, de las identidades y los sentidos colectivos, ¿no? Pues es un poco el llamado de, de atención que él hace. Entonces, pues como para, por ejemplo, en este caso, el de los muros, que pues él dice que pues estos muros no son necesariamente unos muros de contención o una medida defensiva, sino que son más unos muros de división del grupo, pero no entendidos de una manera jerárquica, sino un poco más constitutiva dentro del propio grupo. Un poco de ese, como que plantea una mirada más desde adentro y centrada pues como en escalas como más humanas. Y entonces pues es que eso me trae a colación como a un texto que nos gustaría tratar, que es el texto Pero ya de... te vas a entrar, ya, pero no sé si lo agregas ya. Quería poner una puntita ahí con lo último que dijiste, y es, creo que ya lo habías mencionado también, como un poco de salir de esas funciones obvias que podrían pensarse de los espacios o de la materialidad que a la que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, con esto de los pucaras y de las chulpas pensadas como estas torres de una función obviamente defensiva, es la posibilidad con esta implementación de pues este análisis a partir de la ideología semiótica de decir hay otras funciones, ¿no? Se le puede dar forma a un nuevo paisaje social eh, que está basado en la ancestralidad. Entonces hay otras funciones, hay una función también que está implícita allí y que pues no es la más obvia, sí. Es que se nos cayó Sofi, pero bueno, la idea era también... ahí volvió. Bueno, Volví, no sé qué pasó. No, la función obvia de las chulpas, entonces eso, nada, mencionar que no hay no, tanto como una función obvia y pueden haber otras implícitas, eso fue lo que dije. bueno, Ok, es que continuemos. quería ya como introducir al texto que pues para esta clase teníamos que hacer un ejercicio que era como pues traer un texto de arqueologías latinoamericanas y pues nosotros trajimos a colación, pues ya que Karen y yo somos de Colombia, trajimos a colación a dónde van los muertos, la crisis de la muerte y la geografía sagrada en el esquema tripartito de los gritos de paso, un texto de Juan Pablo Ospina que bueno, estaría chévere, no sé, Sofi, si quieres hablar un poco del texto, me parece que tú hiciste un resumen pues cuando lo estábamos discutiendo, muy a colación. El texto pues tiene que ver con la discusión de las arqueologías interpretativas, tiene que ver un poco como con esta mirada de tener en cuenta la localidad, no hacer asunciones eh, de
posibles interpretaciones traídas desde otras perspectivas. Y bueno, este es un estudio contemporáneo de la muerte que habla sobre pues geografías sagradas, que habla sobre pues los ritos funerarios, en el caso de los Nukak Makuk en Colombia. Y, y bueno, pues traerlo aquí como a colación como para poner un poco más en la mesa como estas cosas de la interpretación. Bueno, la verdad que es muy interesante el texto ese. Yo no conocía, bueno, conozco poco de arqueología de otros países, pero era interesante en el caso de Nielsen, que habla mucho del culto a los antepasados, que en esta lógica cultural del culto a los antepasados, en el que hay muchos aspectos jerárquicos de descentralización, corporativos, en el caso para ver lo arqueológico hay como tres líneas, ¿no? Ver la materialidad de los ancestros, estos espacios cementarios en el ámbito público que ya hablamos, y bueno, esta importancia en el caso, ya sea algo más etnográfico, de esta importancia de las fiestas comunitarias en la reproducción del grupo y en la estructura. Entonces, este culto a los antepasados, lo que vamos a ver es cómo se resignifica el papel del vivo, o sea, cómo interacciona el vivo con los muertos. En el caso de los Andes, ver qué papel, qué rol toma el cuerpo del difunto, en el caso que es algo mucho más sagrado, ya que estos, por ejemplo, en el caso de los sepulcros abiertos, duran o tienen una perduración en el tiempo, perduran inclusive hasta la época de la llegada de los colonizadores, con la extirpación de las idolatrías también, con estos sepulcros, ver cómo se vinculan, la vinculación de los objetos, las estructuras, los lugares, las actividades, con relación a la memoria de esos ancestros, y cómo lo que hablaba en el texto de Ospiro es, ¿no? Sí, Ospina, va a decir, ¿no? Que, o sea, Nielsen también dice que si bien se ve en la materialidad, no necesariamente se puede ver ese culto a los ancestros en la materialidad, sino que puede ser también en otros aspectos, como en la naturaleza. Y entonces Ospina va a decir que el alma de los antepasados habita otras materialidades, y hablamos de las que habla del concepto Ospina de geografías sagradas, que es como esos lugares que se relacionan con prácticas ritualizadas y los valores cosmológicos que toman. Entonces, cómo ese papel que toma el vivo o sea, qué significado tiene el vivo dentro de una comunidad. Y esta ritualización, si bien va a ser, cada sociedad va a tener formas, pues, que compartan algunos elementos, pero van a tener sus propias formas de ritualización, o de acuerdo a sus al espacio, a lo cultural. Entonces, eso es como esa relación que tienen estos dos textos. Por eso me pareció muy interesante también, cuando ellos lo propusieron, relacionarlo porque son distintas formas de ver la muerte. Hay una relación, pero, o sea, está la presencia todavía a pesar de muerto, en el caso de los Nunak Malú, en la Amazonía colombiana, se habla, ¿no?, que la presencia todavía del muerto, después de muerto, que puede seguir presente en la naturaleza, y en el caso del culto de los antepasados también continúa presente dentro de la sociedad, y se le sigue rindiendo un culto a ese difunto. Sí, a mí me parece pues como muy interesante. Se te cayó un poquito el micrófono, pero bueno, también ahí para seguir lo que viene, Sofi, pues sí, como decía también Camilo, pues este texto nos pareció que se vinculaba bastante bien con la arqueología interpretativa. Ahí el profesor Ospina tiene pues como un enfoque también hacia lo tanatológico, y entonces ver entender cómo claramente esos procesos que sufre el cuerpo una vez que pues ha sido enterrado, y identificar estos procesos de enterramiento secundarios que pues también hablan de todas las prácticas sociales que tienen que desplegar los vivos para eh, pues disponer al muerto, y algo como la agregación, que no sé si tiene que ver como con que sigue haciendo parte un poco de
de los vivos en tanto no está olvidado, ¿no? Es como que ese proceso de digamos, ritual alrededor de la muerte, pues finaliza una vez que el muerto ya no hace parte más de la memoria de los vivos. Y la asociación también, pues, que él ve con la necesidad de hacer estudios etnográficos, o como es en un momento casi indivisible, todo lo que podemos conversar con las personas hoy, los pueblos que están hoy vivos y cuáles son sus prácticas en relación a un poco ir hacia esa delimitación de cómo eran las prácticas sociales en el pasado. ¿Ya te volvió el micrófono? Quedaste sin micrófono. Aló, aló. ¿Aló? No se te No. escucha. Puedes hacer mímica también. Bueno, yo voy a complementar con algo, con el tema de del culto, también no ve cómo se relaciona, bueno, en realidad es interesante ver cómo en estos tres textos, cómo se le da porque hablamos de arqueología postprocesual, pero se le da una visión más social en el estudio del coso y ver también, ¿no?, cómo esa ritualidad se relaciona con lo material. Y en el caso de los Andes, en esta la huaca es lo que le da la identidad al grupo, que es lo que hablábamos antes, y se ven esas diferencias de poder que hay entre estos grupos en la espacialidad en realidad, y cómo estos grupos que son domésticos participan también. Por eso habla de una descentralidad, porque estos grupos también participan en ese rito de acuerdo a una redistribución de los recursos que tienen, y cómo este culto se estructura de acuerdo a los grupos y sus referentes sobrenaturales, o sea, qué importancia que tiene el ancestro o el difunto en cómo se va a estructurar socialmente, inclusive un grupo. Está chévere porque son como también elementos que se ven en el paisaje y que luego, ¿no? Porque Claro. como esta huaca es un lugar, pero también es el ancestro, también pueden ser piedras, y entonces esto hace parte de... Claro, es o sea, como las decía, ¿no? personas reconocen esto. En el caso de la Calla también pasa lo mismo, eso, ¿no? De que en las chulpas, si bien se dice que son de reserva de las cosechas agrícolas, pero no deja de estar desvinculado con el hecho de que puede ser también vinculado al ancestro, porque es como que el ancestro protege esa cosecha también. Entonces, cómo se vincula. Entonces, Hay también algo que no sé si está ya como, pues que el IU es como esta unidad, ¿no? Donde están según las relaciones de parentesco de los grupos con este huaca, como que hay más jerarquía conforme están más cerca de este huaca, luego como que empiezan a perder ahí, entonces pues hay menos jerarquía, y luego está esta unión de no sé si es de los IUs que conforman federaciones y luego federaciones que conforman grupos étnicos, como ver este nivel macro de estas sociedades, ¿no? Pues bueno, claro, como que como lo su eje micro central es el ancestro. Sí, claro, la huaca, lo micro es la huaca, el ayu, y ahí se va. Pero como que tiene su propio tipo de organizarse. Por eso él habla de sociedades corporativas, Nielsen. Pero lo corporativo No sé. hace referencia también al que el cuerpo está como en el centro, ¿no? O sea, que en un Claro. punto es como, bueno, el corporativismo, relación, conflicto, ¿no? Como que también es Sí. una tensión permanente en estas sociedades. Claro. No sé, Camilo, seguí sin poder. No. ¿Se me escucha? Ahí sí, Ya, ya. ahí ¿Sí? está. Ahí estás, Sí, ahí ahí estás. está. Ahora sí. No entiendo por No, qué. bueno. Pasó. Ahí estás. Bueno, me perdí un poco de la discusión porque pues me puse ahí a pelear con el micrófono, pero pues yo quería añadir como con eso como
de los espacios y demás, porque pues, me parece muy interesante en Oscar, que es como que hay también espacios más allá, o sea, que solo se podrían entender, pues digamos, con esta comprensión etnográfica y pues como desde la localidad, pero digamos que él hace una mención muy interesante de lo de las almas, ¿no? Él dice que las almas se dividen en Tres lugares en tres, los que unas almas que llegan unos lugares sagrados que son los bosques, que estos lugares pues son inaccesibles, que normalmente se darían por sentados en los estudios de arqueología, pero que digamos que estos lugares son inaccesibles y otros son como por ejemplo algunos animales, que estas almas reencarnarían. Serían una especie de reencarnación en animales que pues no serían objeto de consumo por parte de la población y pues por lo tanto no quedarían en evidencia en el registro material. Pero pues aún así es muy interesante ver cómo estos elementos pues tienen una relación directa pues como con las poblaciones y con la cosmología propia de las poblaciones y pues que tiene como relación directa pues con la discusión de las arqueologías interpretativas y ver cómo pues hace falta como tener estas discusiones como más locales. No tengo nada más para decir. Sí, yo creo que ya estaría todo dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí. sí, un poco. Ujú. Si Eh, falta algo, bueno, lo hablamos en clase. Allá nos escuchamos, compas. bueno, eso sería todo. Quedamos ahí pues pendientes a comentarios. Adiós.